tenemos a Elena Pérez Martínez, que es licenciada en Ciencias Biológicas con las especialidades de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Alimentación y Nutrición aplicada por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. Toda su carrera profesional ha estado vinculada al sector de la alimentación y de la nutrición mediante programas educativos para la mejora de hábitos alimentarios de la población y en la contribución al aporte de conocimientos sobre seguridad alimentaria en el hogar. Es ponente en cursos y congresos nacionales e internacionales, colabora en medios de comunicación, prensa, radio y televisión, donde participa en programas de divulgación científica. Hoy también la acompañan María y Juan, que van a ser sus pitches. Tú te encargarás de presentar a María, por favor. Y el taller de hoy se titula Taller de Alimentación y Nutrición Aplicada. Y yo creo que va a estar muy bien. La primera parte, al principio no sabía muy bien cómo hacer todo lo que era el taller, pero creo que es mejor el que hagamos toda la parte, lo que es teórica al principio, y luego realmente apliquemos eso que os he explicado para que no nos quedemos cortos, por si acaso, porque es mejor que nos falte tiempo para cocinar que no que nos falte tiempo para trasladaros todo lo que es toda la parte a nivel de conocimientos. Como antes contaba, como os ha anticipado ya Gema, realmente yo lo que hago es nutrición aplicada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo en todos estos años que llevo tratando tanto a personas con discapacidad, porque realmente pues parte de mi vida siempre ha sido el tener un área bastante amplia a nivel solidario, y siempre estaba aportando sobre todo a personas que tenían discapacidad, puesto que son las personas que realmente los padres nos sentimos inseguros muchas veces y no sabemos cómo aportar esos conocimientos. Entonces todo ha sido, como os digo, centrado a mejorar lo que es una alimentación en la que las personas tienen algún tipo de deficiencia. Bien, el taller de hoy he intentado cambiar, he cambiado un poquito el orden. La primera parte os voy a contar un poquito lo que son la sinergia de los alimentos y por qué es necesario que tengamos hoy en día una sinergia a la hora de alimentarnos, que no me vale el comer bien. O sea, ahora mismo comer bien ya no sirve para nada, sino tenemos que saber realmente por qué. Y cuando una persona, en el estudio que presenté en Sanidad, lo que más me gustó y lo que más me aportó como persona entregada a lo que es la transmisión de conocimientos, era que las personas que oían lo que se transmitía realmente se sentían más seguras a la hora de alimentar a las personas que tenían en sus casas y de darles la alimentación que ellos consideraban oportuna, dando por lo menos todo lo que nosotros podemos a estas personas que están a nuestro cargo y que por desgracia pues ellas mismas muchas veces no pueden valerse por ellas mismas. La segunda os la voy a dar, es la de superalimentos. Os voy a hablar un poquito de fermentados y germinados, también haremos alguna receta. Después, a lo largo de lo que es toda la parte del cocinado, hablaremos de los nuevos alimentos, también harinas y cereales de legumbres, que muchas veces se van perdiendo y vamos perdiendo unos alimentos que antes estaban introducidos dentro de la alimentación española, se han perdido y ahora queremos otra vez recuperarlos porque se han dado cuenta que esto que hemos hecho de ir procesando tanto los alimentos pues realmente no es nada saludable. Y luego finalmente hablaremos de la importancia que tiene la elección de cómo cocinamos, porque todo lo que vamos a hacer es un poquito alimentario y en ello está todo. Me faltan, por supuesto, los riesgos emergentes de los alimentos, me faltan también, ¿qué más me falta? Me faltan varias cosas que son interesantes a la hora del cocinado y de la preparación de alimentos, las técnicas de manipulación, la compra, pero no se podía poner todo, así que simplemente os quiero transmitir lo que considero, por lo menos en esta primera parte de lo que puede ser un taller, lo más importante y básico para que empecéis a utilizarlo desde el principio, ¿vale? Así que, como os decía, vamos a empezar lo que es la primera ponencia, en la que os voy a intentar transmitir lo que es, por qué es importante hoy en día el utilizar esta sinergia de nutrientes a la hora de alimentarnos. Si nosotros pensamos, creo que todos ya conocemos y todos sabemos que nosotros estamos formados por células. Esto no es nada nuevo, ni nadie le sorprende decirlo, pero os voy a hacer un mínimo resumen. No sé si todos vosotros habéis visto la ponencia que hice el año pasado en el centro, en el que, pero de una manera muy escueta, quiero transmitiros que realmente nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que tanto nosotros como todas las personas que nos rodean estamos formados por células, pero esas células que hemos estudiado y que parece que están siempre en el libro de texto, realmente no entendemos qué quiere decir. Son seres individuales que crecen, nacen, se reproducen y mueren, pero que están atrapados en nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, de manera que dependen exclusivamente de lo que nosotros comamos para que vaya por el torrente sanguíneo y llegue a cada una de nuestras células. Si nosotros
No, nosotros podemos ir a la compra como seres vivos, pero en cambio nuestras células no pueden moverse y simplemente van a poder elegir los alimentos cuando se asomen a la sangre y vean lo que la sangre lleva por el torrente sanguíneo para que ellos puedan nutrirse mejor. Por otro lado, saber que también estamos formados por bacterias, algo importantísimo. Yo estuve trabajando en la Fundación Jiménez Díaz, en el laboratorio de inmunología, y precisamente llevaba todo el recuento de enfermedades crónicas del hospital, y ahí me di cuenta que las personas, cuando me cronifican una enfermedad, misteriosamente empiezan a aparecer, misteriosamente lo digo entre comillas, empiezan a aparecer alteraciones tanto a nivel de intolerancias alimentarias como de alergias a determinados nutrientes y a determinados alimentos, también incluso a cosas de lo que es el entorno. De manera que sepamos que nosotros estamos formados por células y bacterias, es decir, no somos nada realmente si no funcionan nuestras células y si no funcionan nuestras bacterias. De ahí que sea tan importante el nutrir las células, es decir, utilizar la sinergia de nutrientes para que nuestras células estén bien nutridas, y por otro lado, la parte tan importante de las bacterias que nos van a ayudar, como ahora veremos, a otras circunstancias. Las células en concreto, si funcionan bien nuestras células, nuestros tejidos van a estar muchísimo mejor nutridos, van a funcionar al unísono, van a estar mucho mejor, mucho más tranquilos, mucho más relajados, de manera que van a ser mucho más efectivos. De esa manera los órganos también se van a encontrar mejor, vamos a tener unos sistemas que van a estar mucho mejor, van a optimizar su funcionabilidad, y por otra parte el cerebro vamos a conseguir que consiga su máximo potencial dentro de las capacidades de cada uno sea posible, eso está claro. Bien, de manera que si nos damos cuenta, hasta el propio cerebro está formado por células. El cerebro es como si fuera el ayuntamiento, que es el que gestiona absolutamente todos los procesos que ocurren en nuestro organismo, todos los procesos metabólicos, con tal de que sus células vivan maravillosamente bien. O sea, está predestinado a mover cualquier tecla para conseguir que sus células estén bien nutridas. Y realmente eso es lo que somos nosotros. Por otro lado, lo que son las bacterias son las encargadas de transformar los alimentos, de producir una serie de sustancias que nos van a ayudar a favorecer esa absorción de nutrientes, incluso sustancias extra que van a pasar a nuestro torrente sanguíneo y que nos van a ayudar a nutrir nuestras células y a que todo nuestro sistema funcione. Y por otro lado, también son capaces de ayudarnos a bloquear todas las sustancias tóxicas que podamos ingerir en los alimentos, que es una realidad. O sea, ahora no podemos pretender vivir en una burbuja. En la actualidad sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos, sabemos dónde vivimos, y lo que hay que hacer es saber dónde están los riesgos para poder por lo menos controlarlos, porque no hay nada peor que la inseguridad que nos genera el desconocimiento. Por lo tanto, si nosotros conseguimos que nuestras bacterias nos ayuden a todo esto y principalmente nos ayuden a absorber los nutrientes, veremos cómo realmente está nuestro organismo mucho mejor nutrido. Por eso es importante tanto a nivel de ingesta de alimentos, aprovechar esa sinergia de nutrientes que nos van a ayudar a absorber los nutrientes, y por otro lado la sinergia de nutrientes que nos van a permitir que nuestras células vivan de manera óptima. ¿De acuerdo? O sea, es tan importante, como os digo, a la hora de la ingesta como a la hora de la ingesta de la propia célula, y eso es lo que realmente vamos a intentar transmitiros en este taller. Así que vamos a intentar optimizar la nutrición celular y vamos a equilibrar la microbiota para que esta circunstancia se dé de una manera sencilla y lo más fácil que se pueda. Para conseguirlo, como os decía, tenemos una necesidad de aportar absolutamente todos los nutrientes para que nuestras células puedan elegir, cada una según su función, cuáles son los nutrientes que mejor le vienen para que ella sea capaz de funcionar adecuadamente. Pero en primer lugar tenemos que diferenciar lo que es la alimentación, que es un acto voluntario, que es en lo que yo solamente puedo daros las nociones y puedo orientaros para que seáis capaces de elegir y de saber cómo cocinar, cómo conservar, cómo mezclar nutrientes, para que seáis capaces de que ocurra dentro de vuestro interior un acto involuntario en el cual yo no puedo hacer nada, porque simplemente desde el momento en que se cierra la boca ya es independiente de nuestra voluntad. Empieza a funcionar ya lo que es toda la parte interna del cerebro, que es el que desde el principio nos empieza a organizar qué tenemos que hacer para que nuestro cuerpo empiece a generar esas sustancias para conseguir que los alimentos se atomicen y sean capaces, a través de lo que es el sistema circulatorio, llegar a todas y cada una de nuestras células.
Por eso os digo que ¿en qué consiste realmente la sinergia de nutrientes? La sinergia de nutrientes quiere decir que tenemos que aprovechar realmente lo que son los alimentos en favor de lo que es la nutrición de nuestras células y en favor de lo que es el cuidado de la microbiota, porque los alimentos están formados por nutrientes, como muchos de vosotros sabréis, y de estos son muchos, unos son macronutrientes y otros micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos los carbohidratos, proteínas y grasas, que ahora hablaremos de una manera muy puntual de ellos, y estos mediante el metabolismo son capaces de ayudarnos a producir energía. La energía nos la dan principalmente los carbohidratos y proteínas, ayudados por las vitaminas y minerales, que además de ayudarnos a formar esa energía, entre sí nos aportan las materias primas para conseguir formar nuestras propias biomoléculas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros ingerimos un alimento, lo atomizamos, es como si nos tomáramos un Lego, se atomiza y después dentro de cada una de las células vamos a montar nuestros propios Legos con esas piececitas que nos han dado en la alimentación. Si nosotros queremos hacer una casa de Lego y no tenemos nada más que ladrillos, está claro que tendremos un fortín, pero no tendremos una casa con ventanas ni tendremos el suelo radiante. Según los nutrientes que tomemos, nuestras casas serán más perfectas porque tendremos el aporte de lo que son toda la materia prima. Por otro lado, los alimentos también aportan sustancias no nutrientes, como es la fibra, en este caso es saludable, los antioxidantes, que también son buenos, pero también tenemos que saber que dentro de cualquier alimento tenemos aditivos y otro tipo de contaminantes, tanto físicos como químicos, que están muchas veces en los alimentos y que por desgracia no podemos verlos, que sería motivo de lo que es otro taller de nutrición, que en este caso no vamos a tocar, ¿vale? ¿Qué ocurre una vez que, como os decía antes, esto para que lo veáis de una manera más gráfica, qué ocurre cuando nosotros ingerimos los alimentos? Los alimentos se ingieren gracias a, como os decíamos antes, lo que es todo el proceso digestivo a nivel enzimático de lo que es el organismo y también de la ayuda de las bacterias. Vamos a conseguir que a través de las microvellosidades intestinales pase por la sangre todo lo que son los nutrientes, lleguen a todas y cada una de nuestras células. Por eso es tan importante el mantener la microcirculación para que llegue al entorno celular. Realmente lo que es importante en una célula es mantener ese entorno cristalino y un entorno claro en el que las células sean capaces de saber lo que llega. Cuando un niño, como es el caso, que luego lo veremos mejor, tiene algún problema, o cuando una persona tiene un problema de acidosis, realmente lo que ocurre es que el entorno de las células se convierte en un entorno que es hostil, es un entorno en el que podríamos decir que es turbio y entonces lleno de acidez, en el que los nutrientes, aunque lleguen, es muy difícil que lleguen a lo que es la célula en perfecto estado. Es decir, aunque tú comieras bien, los nutrientes a la propia célula llegarían deteriorados porque tendrían que atravesar una parte en la que está lleno de ácidos y entonces se van estropeando. Por eso es tan importante el que se lleve una alimentación específica para saber por qué tenemos que comer fruta y verdura. No es opcional, es una necesidad para mantener ese entorno celular limpio y de esa manera que nuestras células sean capaces de mantener ese entorno. Y como cualquier ser vivo, lo que hay que cuidar para que un ser vivo no se deteriore no es el ser vivo en sí mismo, sino el entorno, que es como todo. No olvidéis que el ser vivo es el resultado de la adaptación a su entorno. Por eso tenemos que cuidarlo mucho, tanto a nivel de persona como a nivel lo más pequeño que somos de nosotros mismos, que son nuestras propias células, ¿vale? Estas células van a vivir, van a utilizarlo y después a través de los sistemas de recogida de basurilla, porque las células respiran, comen, beben, pero también hacen pis, hacen todas sus necesidades fisiológicas y necesitamos un sistema de recogida de basuras. Gracias al sistema venoso y al sistema linfático, por los órganos de eliminación, se expulsa al exterior. Cuando respiramos no estamos expulsando nada nuestro, sino estamos expulsando los residuos tóxicos de cada una de nuestras células para mantener ese entorno celular en perfectas condiciones. Por eso, cuando no tenemos una correcta respiración, por eso cuando no tenemos una correcta eliminación a nivel renal, pues tenemos problemas de intoxicación, ¿de acuerdo? Y por eso es importante que se utilicen terapias, que muchas veces no las hacemos suficiente caso, terapias de hidroterapia, que ahora parece que es como una frivolité el ir a los spas, pero de toda la vida, y en España en concreto, tenemos la mejor cátedra europea de hidroterapia. O sea, son terapias en las que se ayuda a eliminar esas sustancias tóxicas que se acumulan simplemente mediante baños de inmersión en determinados compuestos salinos, ¿vale?
Problemas nutricionales de los niños especiales, pues creo que de todos es sabido que hay una desnutrición, hay un fallo en el crecimiento, especialmente, sobre todo en longitud, muchas veces también tienen problemas de sobrepeso u obesidad, tienen alteraciones del tránsito intestinal, también suelen tener problemas a nivel óseo, dando lugar en muchos casos a osteopenia y osteoporosis, pérdida de masa muscular y además tienen un estrés oxidativo, que es lo que decíamos, al tener alterada lo que es toda la cadena de transporte, de transporte mitocondrial, lo que tenemos es un estrés oxidativo porque la cadena de la fosforilación oxidativa no es la correcta. Por lo tanto, los niños van a tener, tanto los niños como los adultos, una deficiencia por micronutrientes, tanto por una ingesta insuficiente, porque las circunstancias, casi se ve mejor, ¿no? O no, no, como queráis, a mí me da igual. Una ingesta insuficiente de nutrientes y luego también hay un fallo en la absorción en el caso de que tenga la microbiota alterada. La microbiota se altera muchas veces simplemente por los medicamentos, por el estrés, por los propios excesos o defectos alimentarios, por los contaminantes medioambientales, por el cloro del agua, se ve afectada lo que es el equilibrio de la microbiota. Siempre pensamos en bacterias y pensamos en algo malo, y las bacterias realmente lo que son, el porcentaje mayor que nosotros tenemos son bacterias buenas, y simplemente lo que hay que hacer es ayudarlas a que sigan siendo buenas, porque cuando se desequilibra lo que pasa es que hay unas bacterias que son oportunistas, que lo que hacen es que crecen en exceso y evolucionan. Y entonces, de ser unos seres ideales y muy buenos, se convierten en seres que lo que hacen es como si tuvieran destornilladores y muchas veces atraviesan la barrera de la mucosa intestinal, y entonces lo que se crea lo que se llama un intestino permeable, y pasan al torrente sanguíneo muchas sustancias que en muchos casos no tendrían que entrar, principalmente derivados de proteínas que no están digeridos en su totalidad y muchas veces generan alergias alimentarias, e incluso en el caso de algunos niños autistas se ha visto que estos péptidos en general provienen de lo que es el gluten, de la gliadina del gluten y de la caseína de la leche, y están dando lugar, esos péptidos que entran son opiáceos. Por eso muchos niños tienen una avidez específica a los dulces o al pan, o sea, todo lo que tenga almidón o que tenga trigo, porque tiene gluten. ¿De acuerdo? O sea que la dieta que os voy a dar directamente va dirigida a intentar cubrir absolutamente toda la franja en la que los niños pudieran tener algún tipo de problema, para evitar que no tengan nada, y luego ya iremos introduciendo alimentos según se vaya viendo. O sea, es una reeducación alimentaria realmente. Las necesidades extras que tienen los que presentan las personas que tienen algún tipo de patología, en este caso los niños con daño mitocondrial, pues presentan principalmente carencia de ácido fólico, la vitamina B9, la vitamina B3 y también del calcio y las vitaminas E y D, y también del hierro en muchos casos, ¿vale? Y luego principalmente, como vemos, toda ese desequilibrio a nivel tanto de bacteriano como a nivel de lo que es absorción de nutrientes, dificultan un sistema inmunológico eficaz, y se suelen tener problemas tanto a nivel de alergias alimentarias como problemas autoinmunes. Por lo tanto, hay que tener una certeza de que estamos aportando los nutrientes, que jamás, yo siempre lo repetiré a lo largo de las presentaciones mucho, y es que lo más importante hoy en día es que si tenemos cualquier dolencia, cualquier cosa, que por lo menos la alimentación no sea un hándicap. Vamos a intentarle aportar en la medida que sea posible todos los nutrientes para que por lo menos lo que esté en nuestra mano nosotros podamos cubrirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que más me preocupa en el caso de los niños con daño mitocondrial o de cualquier tipo de problema de daño cerebral? Pues que hay un desequilibrio entre los antioxidantes y los prooxidantes. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de condicionantes que son prooxidantes, es decir, que generan ese estrés oxidativo, esa cantidad de radicales libres que dañan los tejidos y dañan principalmente, llegan hasta dañar, como os decía, desde la célula hasta el tejido, precisamente por un montón de problemas, como son en el caso de personas que hacen deportes, en el caso de procesos inflamatorios, pero principalmente en el caso de una fosforilación oxidativa alterada. También hay una serie de prooxidantes exógenos, como son los aditivos, los medicamentos, pesticidas, contaminantes, luces ultravioletas, excesos alimentarios, tabaco, agua clorada, barnices, pinturas. Hay una serie de sustancias externas que realmente nos están favoreciendo ese estrés oxidativo. Todo lo que está en nuestra mano deberíamos poderlo controlar, como también María ayer nos estuvo contando que hay que tener cuidado con los materiales que están en contacto con los niños, puesto que no solamente es lo que ingerimos, pensar que nosotros
no solo nos nutrimos de lo que comemos, sino nos nutrimos por muchos sentidos, y en concreto el sentido del tacto es uno, y el de las aspiraciones, la inhalación, es uno de ellos por el que también pueden entrar sustancias tóxicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ayudar a que los antioxidantes, es decir, lo que regulan esto, tengan una proporción superior en el caso de vuestros niños, simplemente mediante un aporte de alimentos o un aporte de algunas veces es necesario el complementar la dieta. En concreto, nos haría falta tener más vitamina C, más vitamina E, más vitamina A, flavonoides, selenio, zinc. Todos los alimentos que os vamos a decir van centrados a que aumentemos toda esta cantidad de antioxidantes exógenos, utilizando, como os digo, la sinergia, porque muchas veces si nosotros queremos absorber los flavonoides, ¿vale?, que es los famosos polifenoles del vino, que habréis oído, el licopeno, que es otro betacaroteno también, si nosotros, por ejemplo, no le ponemos un aporte de grasa, no se absorben. Tonterías de estas que no son tan tontería, es decir, una persona que se quiera tomar un tomate porque qué bueno es el licopeno, si no le pone aceite, no absorbe el licopeno porque el licopeno es liposoluble. Por lo tanto, nosotros en lo que veáis utilizamos lo que es toda la sinergia, porque en todo lo que hagamos mezclamos todos los nutrientes necesarios para que se absorba la mayor cantidad de nutrientes para que nuestras células puedan elegir lo que quieren y no quieren comer. Y por supuesto los antioxidantes endógenos, que dependen también de los propios nutrientes para que ellos puedan funcionar, pero son complejos enzimáticos que están preparados como antioxidantes, como si fueran los guardianes de nuestras células, ¿vale? Se ponen así, entonces nos ayudan a que todas nuestras células estén en perfecto estado. Por lo tanto, tenemos que aportar los suficientes nutrientes para que la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa, todos los antioxidantes endógenos que nos mantienen nuestras células íntegras estén en perfecto estado. Y todo va dirigido, como os digo, en este camino. Y así mantenemos lo que es la alimentación adecuada. ¿Cómo conseguimos potenciar totalmente la absorción de los nutrientes, sacar todo el potencial de todos los alimentos? Pues en primer lugar tendremos que saber elegir la grasa saludable de la dieta, porque no es lo mismo tomarnos un alimento que tomarnos otro, eso lo tenemos claro, pero ahora luego veremos por qué. ¿Por qué? Porque si nosotros equilibramos los ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3, principalmente importantes para mantener lo que es la flexibilidad, la eficacia de la membrana celular, que nos permita la entrada y salida de nutrientes, pero los que nosotros queremos, es como tener una puerta que encaja realmente y que deja pasar lo que quiere y vuelve a cerrar para que no entre lo que nosotros no queremos. Eso... Realmente lo que tenemos que hacer es eso, equilibrarlo, y por otro lado forman también parte de lo que es todo el recubrimiento del sistema, de lo que son todas las células del sistema nervioso, y es imprescindible, y también protegen lo que es toda la parte del globo ocular, porque están dirigidos, como os digo, a ser lo más funcionales posibles, y por eso son ácidos grasos esenciales, es decir, son imprescindibles ingerirlos con la dieta. Por desgracia, en la actualidad se está tomando una mayor cantidad de omega 6, porque casi todos los animales están ahora mismo siendo alimentados con piensos de cereales. Bueno, ya realmente no sabemos qué tomamos, estamos tomando una vaca pollo, un pollo pez, porque están mezclando las harinas, y hay veces que abres la nevera y dices, ¿cómo puedo oler a pescado si no tengo? Y empiezas a buscar y sospechas que algo hay, y hasta que te encuentras un pollo, y dices, ¿cómo puedo oler el pollo a pescado? Pues evidentemente, porque al pollo le han dado harinas de pescado. Entonces, ahora, exactamente, y es una cosa fácil. O sea, en la actualidad se están viendo que incluso hay personas que tienen intolerancia al anisakis, que tienen algún tipo de alergia al anisakis, y que se les está dando con el pollo. ¿Por qué? Pues porque le están dando harinas de pescado, que en muchos casos pueden producir también la misma reacción, ¿vale? Bueno, por otro lado también tendremos que controlar la ingesta de carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos, lo que nos como respuesta a la ingesta de carbohidrato, lo que se genera es insulina, ¿vale? La insulina es la que regula la cantidad de glucosa que hay en sangre. La glucosa en sangre es muy buena porque es como la gasolina de nuestras células. Imaginaros que las células son coches, ¿vale? Y la gasolina pues es la glucosa, y luego todos los nutrientes, pues unos son las ruedas, el otro son el volante, otro es el motor, otros son las luces. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que aportar es ruedas, volante, luz, todo. Si nosotros le cargamos a una célula de ruedas, dirá, no me des más ruedas, que lo que necesito son faros, que me he quedado sin faros. Entonces lo que tendremos que aportar, como os decía, son todos los nutrientes. La insulina en concreto lo que hace es que ayuda a retirar del torrente sanguíneo la glucosa en exceso y que no se utiliza por las células. En el caso de vuestros niños, si ingieren una cantidad muy elevada
de energía en forma de glucosa, en forma de almidón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que rápidamente ocurre un pico de glucosa. Como la glucosa realmente no se utiliza porque no se mueven en exceso los niños, al final lo que hacen es que se genera una acumulación y se forma lo que es la acumulación en forma de grasa, y por otro lado se favorece la aparición de eicosanoides malos, que son los encargados de conseguir que la sangre sea más densa, de producir efectos inflamatorios, y además también afecta a nivel de neurotransmisores, lo cual no nos interesa absolutamente para nada. Así que es muy importante que demos un aporte justo, no excesivo tampoco, de lo que son los carbohidratos, y equilibrarlo, como os decía, con la grasa. Por otro lado, las proteínas, de una manera no tan real, pero bueno, sí, el resultado de la proteína regula la cantidad de glucagón que genera para controlar la cantidad de insulina, de manera que lo que hacemos es controlar, como os decía, la formación de eicosanoides buenos. De esta forma lo que hacemos es que disminuimos el colesterol, que normalmente estos niños suelen tener problemas también de colesteroles elevados, cosa que tampoco es muy normal, y además, como decimos, disminuye la inflamación, tienen acción sedante y ayudan a la formación de neurotransmisores. Es decir, utilizando la sinergia de los nutrientes, lo que vamos a conseguir es que nuestros niños estén en un equilibrio entre los eicosanoides buenos y los eicosanoides malos. Dentro de nuestro organismo todo hay un on y un off. Siempre tenemos algo que sube una cosa y algo que lo baja, de manera que lo que tenemos que intentar conseguir es que los interruptores siempre estén equilibrados para que no ocurra ningún problema de salud. Y eso es a lo que va dirigido todo el sistema que hemos creado, en este caso María y yo. La grasa tiene unas funciones imprescindibles. Todo el mundo piensa que la grasa es mala, ahora se ha hecho la guerra a la grasa, y realmente la grasa es básica y es la clave de que nuestras células se mantengan íntegras, como os decía. Tienen función a nivel de piel, a nivel de protección, de frío, de calor. También nos ayudan a función estructural, puesto que la doble capa de las células es una doble capa lipídica. Por otro lado, también tiene una función interesante de transporte, ya que las lipoproteínas se transportan todo lo que son todos los nutrientes a lo largo del torrente sanguíneo, y permite que los lípidos puedan recorrer lo que es todo el torrente sanguíneo al rodearse de proteínas. Y por otro lado también tiene una función reguladora, ya que son precursoras de muchas hormonas, ¿vale? También es imprescindible como función energética, y también son claves como efecto saciante a la hora de la comida, porque muchas veces comemos sin grasa y nos damos cuenta que nos llenamos mucho menos. La grasa tiene un alto poder saciante, y especialmente si utilizamos una grasa buena, sabremos que eso realmente nos aporta todos los nutrientes, y además nos favorece esa sensación de saciedad y nos ayuda a mantenernos siempre en un peso equilibrado. Influye la absorción de los nutrientes de la dieta. Esto es importantísimo, que es lo que os contaba antes. Si nosotros muchas veces no añadimos un mínimo aporte de una sustancia grasa a nuestros alimentos, muchos de los antioxidantes principalmente, que son liposolubles, no los vamos a absorber. Por eso es la clave. Nosotros en este caso vamos a utilizar no solamente aceite de oliva, sino también aceites o triturados de frutos secos. En el caso de los niños que ya puedan a partir de una edad ingerir frutos secos, que ya sabéis que tienen un alto poder alergénico, y también que sepáis que se pueden introducir dentro de una dieta que la podéis utilizar todos. Esta dieta es para todos. La idea es que todos podáis comer lo mismo y a los niños adaptárselo a sus necesidades, y sería maravilloso el poder trabajar conjuntamente con los médicos para que nos dijeran exactamente cuáles son las necesidades de cada uno, porque esto es una manera muy genérica, pero luego ya sabemos que cada niño luego tiene su propia patología y necesita pues unos cuidados especiales y el aporte de unos nutrientes determinados para conseguir el efecto que cada médico quiere, ¿no? Elegir, por lo tanto, la mejor grasa, saber que tendríamos que consumir un consumo esporádico de embutidos grasos, de buey, de quesos curados, eso está claro, bollería industrial y precocinados, y evitar sobre todo la grasa trans, grasa hidrogenada. Entonces, nosotros lo que sí que tendríamos que elegir es el aceite omega 9, que es el aceite de oliva, el omega 6, que son las semillas, principalmente la semilla de sésamo, es una de las claves en la alimentación de nuestro sistema, porque yo empecé a darme cuenta de por qué era tan importante el sésamo y además busqué hasta que encontré. ¿Sabéis a alguien por qué dijo Aladino ábrete sésamo? Pues hasta que lo encontré me costó. Pero ábrete sésamo, en la zona oriental
utilizan mucho el sésamo, ya lo sabéis, para alimentación, lo utilizan con el hummus, lo utilizan para muchos alimentos, muchos platos cocinados, y lo relacionan con la inteligencia, de manera que cuando Aladino llegó a un sitio que no podía pasar, dijo ábrete sésamo, haciendo referencia a la inteligencia. Por eso luego también hicieron la serie de Barrio Sésamo, el barrio de la inteligencia, para los niños, para el desarrollo cerebral. Por lo tanto, es importante el que nosotros introduzcamos las semillas como un aporte extraordinario para enriquecer todos nuestros platos. También, y que sepáis, bueno, eso luego os lo contaré bien, pero venden sésamo triturado en forma de harina, que es extraordinario para enriquecer cualquier plato, siempre y cuando, como os digo, los niños tengan ya la edad suficiente para consumir frutos secos. Y esto también, perdonad. Almendras, los frutos secos de nueces, almendras y piñones, y también el omega 3, en concreto de pescados, mariscos y moluscos, que si yo os pregunto a vosotros, si alguno de vosotros le ha dado, por ejemplo, a sus hijos sepia, y langostinos, también, muy bien, muy bien, y ensaladas de todo tipo, pero ahí os vais quedando ya. Dice, ¿cómo les vamos a dar? ¿Pero cómo les vamos a dar ensalada? Pues lo mismo. Ahora, gracias a Dios, tenemos un montón de probabilidades de hacer una serie de comidas que son perfectamente adaptadas a cada uno de los niños y que se pueden utilizar, todo esto, como os digo, utilizando la sinergia de los alimentos. En concreto, los carbohidratos, como os decía antes, son básicos, pero la gente tampoco le da suficiente importancia a que piensan que los carbohidratos son exclusivamente para producir energía, y no es real. Los carbohidratos son efectivamente para producir la energía para que nuestros coches funcionen y arranquen, pero también son básicos para la intercomunicación celular. Ahora mismo se está viendo que la alimentación que estamos teniendo es carente en gliconutrientes, es decir, no hay suficientes carbohidratos, que son los carbohidratos esenciales, que son los que nos van a ayudar a mejorar esa intercomunicación celular. Pensar que las células son seres vivos que se hablan, se comunican y se reconocen. Cuando tú no tienes un sistema de reconocimiento de tus propias células, muchas veces tus células reaccionan de una manera totalmente dispar, y entonces es cuando empiezan a aparecer problemas del sistema inmunitario, ¿vale? Por otro lado, como os decía, hay que saber que este tipo de alimentos que tenemos aquí, que son todos los almidones refinados, que proceden de cereales refinados, pues son bajos en nutrientes y además son ricos en almidón y en glucosa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos que elegir, saber que muchas personas, yo les pregunto, ¿y qué son la fruta y la verdura? Te dicen vitaminas y minerales, muchas veces te dicen las personas, pero realmente son carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos saludables, de todos aquellos carbohidratos que nos aportan alimentos, que nos aportan los nutrientes, que son ricos en aquellas sustancias que son carbohidratos favorables. Y lo mismo ocurre con las legumbres y lo mismo ocurre con los alimentos integrales. Lo que pasa es que los alimentos integrales tampoco se puede consumir en exceso, puesto que también suprimen la absorción de determinados minerales como el hierro, el calcio, en fin, y hay que tener una prudencia, no se puede uno inflar a tomar tampoco alimentos integrales, sino que tiene que tener una lógica a la hora de alimentarse. Todos los excesos son malos, hasta lo bueno en exceso no es beneficioso, por eso hay que tomar un equilibrio. Así que la mejor opción es elegir frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos, que son los que nos van a aportar no solamente un alto contenido en fibra y agua y antioxidantes, sino que también aquellos nutrientes que nos van a ayudar, en concreto vitaminas del grupo B, que nos van a ayudar a que nuestros neurotransmisores funcionen mejor y que todo nuestro sistema nervioso también esté en estado óptimo. Y además nos ayudan a limpiar ese entorno celular, que por eso os decía que es la clave. O sea, los antioxidantes lo que hacen es que ayudan a limpiar el entorno celular y a eliminarlo con el agua que los propios alimentos contienen, ya que a estos niños les cuesta también el ingerir agua. Por eso las importancias también de las proteínas, fijaros si son importantes las proteínas, que todo el material genético exclusivamente es para formar proteínas. O sea, todo nuestro ADN solamente hace proteínas. Y muchas de esas proteínas, ¿vale?, solo se expresan dependiendo de la alimentación que lleves. Esto es lo que ahora es lo último que se está investigando, que se llama epigenética, o nutrigenética, que es lo que realmente, la importancia, la influencia que tienen los nutrientes sobre los genes a la hora de expresarse, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, las proteínas lo que nos ayudan es a que funcionen todas nuestras células, porque realmente son como los ladrillos para que todo funcione, son las mediadoras de todos los procesos enzimáticos, son las reguladoras, son las que también los neurotransmisores, o sea, todo lo que es importante a la hora de funcionar una célula son proteínas, y luego todas las células musculares también tienen una alta concentración de proteína, por lo tanto hay que aportar la suficiente proteína, tampoco en exceso, porque si no también vamos a almacenar o vamos a una serie de sustancias que también pueden ser potencialmente peligrosas y además dañar nuestros órganos. En el caso de las dietas cetogénicas hay que tener mucho control para conseguir que todo funcione dentro de una manera más o menos equilibrada para que ninguna de nuestras células sufran menoscabo. De manera que todas las reacciones celulares están basadas en proteínas, por eso es tan importante tener y tomar proteínas de calidad. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que consumir? Pues carnes y embutidos grasos, por supuesto, el no tomarlos de una manera exagerada, de una manera muy repetitiva. ¿Por qué? No realmente porque las proteínas sean malas, sino porque tiene un componente graso que no es saludable, y por otro lado la elección más saludable es la proteína animal que sea baja en grasas saturadas, como son pescados, mariscos, carnes magras, bueno, todos los alimentos que ya sabéis, leche desnatada. En concreto yo prefiero tomar leche desnatada, a no ser que se tome leche ecológica, porque en la grasa los alimentos es donde almacenamos muchas veces pesticidas y herbicidas. Por lo tanto, no es en sí misma la leche mala. La leche tiene dos cosas. Actualmente la leche que tomamos ya no sé si es leche o qué es, eso es real. Bien, eso lo primero, porque les someten a tantos procesos que al final ya no sé ni lo que es, pero sí que es verdad que realmente la grasa que viene, no tengo ni idea de dónde ha comido ese animal, ni sé qué tipo de alimentación ha llevado, de manera que en su grasa sí que puede tener almacenados ciertos tóxicos que pueden ser perjudiciales para la salud. De manera que si no estamos tomando una leche que sea ecológica y fresca, por supuesto, yo recomiendo que se tomen leches desnatadas dentro de un orden, y lo mejor yo también recomiendo lo que son las leches vegetales, que también aportan un montón de nutrientes y son realmente saludables. Por lo tanto, la proteína vegetal, esto tiene que ser de consumo regular, es la soja, los germinados, soja como un alimento más. La soja no sustituye a ningún alimento, y menos ningún alimento español. Es una legumbre como otra cualquiera, quizá un poco más proteica, pero no puede suplir a ninguna. Es una leguminosa más. Como os decía, las legumbres siempre tomarlas con cereales para conseguir que sea un alimento completo, y los pseudocereales, de los que luego hablaremos también, en este caso aportan todos los aminoácidos que son de los que están formados las proteínas esenciales, de manera que el pseudocereal es un complemento maravilloso para añadir a cualquiera de los guisos que hagáis, para aportar cantidad de proteínas, vitaminas, minerales, de todo, ¿ok? Y los frutos secos, que también utilizaremos dentro de lo que es el consumo de calidad de proteínas. La clave de nuestra salud es la microbiota, como ya hemos visto antes, porque claro, si yo estoy comiendo muy bien, pero realmente no estoy absorbiéndolo, me da igual. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque cuando tú tienes una microbiota adecuada, controlas la obesidad, controlas el sistema inmunológico, controlas el sistema cardiovascular, el metabolismo energético, la eliminación de toxinas, se favorece la mineralización ósea, se activa la síntesis de vitaminas B y K, y además favorecemos la absorción de los nutrientes. Si esto no funciona, no vamos a sacar el máximo partido de los alimentos que estamos ingiriendo. Y actualmente los niños que tienen alguna patología, por la medicación, como hemos visto antes, y por el propio estrés que genera la propia patología, se altera de una manera importantísima toda la microbiota, y no somos capaces de tener una correcta absorción, ni digestión, ni transformación de nutrientes. Por eso es tan importante aportar en nuestra alimentación prebióticos y probióticos. Los prebióticos son los propios alimentos de las bacterias beneficiosas que nos van a ayudar a mejorar esa absorción de nutrientes. ¿Cómo y dónde los encontramos? En la verdura principalmente, y en los germinados. Yo los germinados, que ahora es la siguiente conferencia que os veamos, el siguiente, que es muy cortita, simplemente es muy gráfica, donde podemos ver que los germinados son alimentos vivos y sin ninguna transformación. O sea, son como los bebés de las plantas, al que nadie le ha añadido nada, porque los podemos hasta germinar nosotros mismos. Y entonces tenemos alimentos vivos que simplemente están creciendo y nos aportan todos los nutrientes sin que tenga ningún tipo de contaminante, si elegimos la semilla bien, como lo veremos. Y por otro lado tenemos que añadir probióticos a nuestra alimentación. En todas las culturas,
se utilizan alimentos fermentados. Pero nosotros hemos dejado de utilizar alimentos fermentados sin pasteurizar, uperizados, o sea, ya lo que nos llega realmente no tenemos muy claro que sean bacterias vivas. Sí que es verdad que se ve que hay una mejoría del sistema inmunológico en algunos casos, pero realmente lo que tendríamos que tomar son alimentos fermentados, de los que también hablaré después, que nos aportan esas bacterias beneficiosas que nos van a ayudar a todo esto, porque ya os digo que es la clave de nuestra salud el tener una absorción perfecta. Cada vez se está relacionando más el sistema gastrointestinal con el sistema neurológico, y si intentamos mantener la integridad de lo que es toda la microbiota, probablemente notemos una mejoría a la hora de absorber nutrientes y como consecuencia de ello la malnutrición en muchos pacientes que tienen dificultad de consumo de nutrientes se vea favorecida. ¿Consejos para personas especiales? Pues crear, como ya sé que los talleres que hacéis aquí son maravillosos, crear un clima agradable mientras están comiendo, música relajante, el también tener el que la cocina sea similar. Muchas veces los niños se sienten como bichos raros, el que siempre comen algo que realmente no saben lo que están comiendo, y para mí, según la experiencia que tengo, y tiene un resultado bastante satisfactorio, el que los niños vean que el plato suyo es igual que el que está comiendo su mamá o su hermano, y delante de ellos incluso se les haga el batido para que vean que están comiendo lo mismo, simplemente se les explica que como ellos no pueden masticarlo bien, se les da de otra manera, pero que entiendan, que no se sientan, si ya tienen en sí mismos muchos niños que tienen conocimiento, porque no todos los niños tienen una discapacidad, y muchos de ellos además son sensibles a muchas situaciones en los que creo sinceramente, en los que la persona, cualquier discapacidad, tenemos que integrarlos y hacer que sean partícipes y que se sientan lo más parecido a nosotros posible para que todo lo que podamos hacer sea a favor de ellos. Platos decorados, como una presentación, lo mismo, o sea, no es lo mismo tomarte a los niños, darles un puré en un cacharro como este, que en un plato ideal, solamente ya por nosotros mismos, lo que es el cuidar los sentidos. No es normal el ahora como ver, gracias a que ahora están haciendo un montón de programas en los que cómo se tiene que servir una mesa, cómo se tiene que poner una mesa, hemos perdido todo tipo de gusto por lo bonito, y eso no se puede perder. En mi caso yo enloquezco, se tronchan conmigo, porque hay veces que digo, ¿dónde vas con eso? Y dice, ¿qué pasa? Que no le has puesto el tomatito. Me pone muy nerviosa porque no solamente nos nutrimos por lo que comemos, os prometo que nos nutrimos por los sentidos. Te nutres por lo que ves, te nutres por lo que oyes, te nutres por lo que ves, por lo que sientes, por lo que tocas, por lo que hueles. Por eso, cuando estamos en las bodas, ¿a qué coméis menos? Y se quedan los platos llenos. Porque estás hablando con la otra persona, te estás nutriendo por otros sentidos. Hemos dejado de darnos cuenta que tenemos que interactuar con nuestro medio, nos hemos quedado tan cerrados en nosotros mismos que hemos perdido esa capacidad de nutrirnos de otras cosas, y eso tenemos que ser capaces de, a niños que tienen problemas de alguna discapacidad, de ayudarles a nutrirse por el sentido que sea. Cuando van a comer tenemos que estimularles otros sentidos para que sean capaces de poder absorber la mayor cantidad de nutrientes. Igual que os digo que el cómo estéis vosotros influye en cómo va a hacer la digestión. Porque si tú estás nervioso, os prometo que el niño va a hacer peor la digestión. Porque es lo mismo que si tú estás nervioso, ¿qué pasa cuando se discute? Una de las técnicas mías es que jamás se discute en la mesa, ni se sacan temas escabrosos, porque ¿nos habéis dado cuenta que sienta mal la comida? O como estés haciendo la comida mosqueada, ¿te sale mal la comida? ¿Se te quema la cebolla? ¿A qué es verdad? Cuando dábamos clase de cocina me hacía mucha gracia porque yo amo los alimentos, o sea, soy realmente consciente de que me van a aportar algo que yo no tengo. Entonces, os lo prometo, o sea, os parecerá, pero yo es lo que siento, o sea, yo siento que digo, ¡joder, qué bien! Y esto, fíjate, y pienso lo que me van a dar, pero lo he pensado desde que era así. Y cuando íbamos a la clase, mi cebolla, bueno, todos cortábamos lo mismo y hacíamos la clase de cebolla, yo he estado 8 años estudiando clase de cocina, y hacía mi cebolla, y yo decía, bueno, ya está, ¿y ahora qué se hace? Y me decían, ¿cómo que ya está? Mi cebolla se hacía antes. Cuando tú pones intención en las cosas, cuando tú pones cariño en las cosas salen mejor. Y eso no se os puede olvidar nunca. Sé que es complicado en algunas veces, pero hay que intentar llevarlo a la práctica la mayor cantidad de veces posible. Por supuesto, en el caso de que los niños tengan náuseas y vómitos, parar. Es mucho mejor el darle algo que realmente puedan tomar, algo
que no vayan a mantener dentro de su sistema digestivo. Y en el caso, bueno, me parece que lo he puesto aquí ahora, la textura, por supuesto, debe ser la adecuada, cada una la suya, según las recomendaciones que os den los médicos, evitar aquellos alimentos que tengan mucho volumen y poco valor energético, o sea, todas las cosas que no nos aportan nada, como decía una amiga mía, esto no me aporta, pues no, intentar siempre que todo lo que le deis sea un aporte de nutrientes que le venga bien, no hacer el tonto y perder la posibilidad de que ingiera algo con el suficiente aporte de nutrientes. El aporte de agua debe ser regular y pautado, por supuesto. El tomar infusiones y consumir las infusiones, que sería otro taller, que es maravilloso las infusiones, lo que pueden hacer dentro de un organismo para ayudar y como masajear a nuestras bacterias intestinales y a todos los enterocitos, para que sean, yo los enterocitos los veo como las anémonas, estas que están así con los pelos, cuanto más largos y más bonitos tengan los pelos, más nutrientes van a coger. Por lo tanto, todo lo que sea masajear y todo lo que sea dar nutrientes para que ellos se nutran bien, indirectamente nos va a ayudar a que nuestras células, que es lo que vemos de nosotros mismos, estén mejor nutridas, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el caldo, que luego hablaremos. Desayuno y meriendas de batidos de frutas, antioxidantes. Hay muchas veces que hace falta complementar la dieta, no por nada, sino porque los propios alimentos ya no nos aportan los nutrientes que tenían antes y muchas veces es necesario complementar la dieta. Purés de verduras de colores diferentes, crudas y cocinadas, no me vale un puré de judías verdes. No me vale un puré de una cosa, tiene que tener mínimo 3 colores para que me aporten mínimo 3 antioxidantes diferentes que me van a ayudar a eliminar y a mantener lo más limpio posible el entorno de esa célula. Tanto en crudo como cocinado. Eso es importante, ¿vale? Evitar comidas excesivamente grasas y condimentadas, eso es obvio. Se puede añadir semillas, frutos secos pulverizadas para enriquecer. Yogur casero, lo mejor el kéfir, si tenéis acceso al kéfir es extraordinario, ahora lo venden en casi todas partes, pero vuelve a ser más tratado que si lo haces tú, te coges una leche buena y te lo haces tú, pues lógicamente tiene bichitos vivos y el otro a saber si lo son. Enriquecer con semillas de chía, de quinoa, que son nuevos alimentos que nos aportan un montón de nutrientes y además la suficiente consistencia. Fijaros, esto lo puse anoche, esto es agua, mirad cómo esto era leche con chía y se ha quedado, para que veáis, simplemente son unas semillas con leche y se han quedado hechas un bloque. Esto para espesar es extraordinario, porque aporta los suficientes nutrientes para enriquecer cualquier plato, ¿vale? Mayor cantidad de nutrientes en el menor volumen posible. Muchas veces les damos unas cantidades ingentes. Luego veréis en lo que se queda una bolsa entera de espinacas. Se quedan así. Y luego, imaginaros, ¿qué le podemos dar en un batido así al niño? En un buen... O sea, es una sobrealimentación muchas veces, que simplemente a lo mejor con que le diéramos un poquito sería suficiente si tenemos todos los nutrientes y notaríamos la mejoría y además nos aseguraríamos que el niño se lo iba a tomar. Importante utilizar siempre aceite de oliva virgen extra y luego el gluten, que es lo que os contaba antes de la permeabilidad intestinal, que tenemos que tener cuidado también. Por eso toda la dieta va un poco dirigida a intentar controlar el aporte de gluten, por si acaso, debido a la propia patología, tuvieran una permeabilidad intestinal. O sea, los trato igual que cuando bajo a dar las conferencias a los niños con autismo, que en este caso sabemos y tenemos la certeza de que muchos de ellos tienen un sobrecrecimiento de la población, en concreto de cándidas, y también a la vez tiene una permeabilidad intestinal que les favorece ese paso al torrente sanguíneo de sustancias que no son saludables. ¿Para conseguir esto habría que complementar la dieta? Pues en muchos casos sí. Porque lo que os decía antes, aunque coman bien, los niños tienen muy dañado toda la pared intestinal y no absorben los nutrientes. Y entonces sí se tienen carencias. Yo, basándome en un estudio que se realizó en el año 2011, me parece que fue, en el que se utilizaron alimentos vehiculizados en gel, que es una complementación eficaz y absorbible, yo recomiendo, desde mis conocimientos, el conseguir complementar en muchos casos con frutas variadas que nos aportan una mayor cantidad de antioxidantes simplemente resuspendidas en un gel de máxima absorción. Lo mismo os digo con los 8 azúcares esenciales, que cada vez es más complicado consumir debido a que nosotros estamos con la manipulación de los alimentos. Muchos de los carbohidratos ya no nos llegan en condiciones óptimas para formar esos señales de reconocimiento de las células, y entonces el sistema inmunitario se ve comprometido. Por lo tanto, el aporte de algas rico en fucoidán, que nos aporta los 6
entre ellos son 6 azúcares esenciales específicos para lo que es la intercomunicación celular. Por supuesto, en muchos casos hará falta una complementación de un multivitamínico que se absorba. Un multivitamínico en gel se absorbe, como luego veremos, según el siguiente estudio, se absorbe entre 5 y 8 veces más que un complemento nutricional en un formato que realmente en estos niños no tendría ningún sentido, puesto que no serían capaces ni siquiera de descomprimir antes de eliminarlo, o sea que es una complementación eficaz, es básica. Y luego hay esta última molécula, que es una molécula de glutatión, en la que se da, nosotros, gracias a un complemento nutricional, podemos dar los principios activos para que, por el torrente sanguíneo, lleguen a cada una de nuestras células y nos ayuden a que nuestros antioxidantes endógenos sean capaces de ponerse fuertes, ya que en cualquier enfermedad el glutatión se ve disminuido y como consecuencia de ello las células envejecen y las membranas celulares cada vez tienen menor efectividad. Por lo tanto, una complementación eficaz, por supuesto con complementos que hayan pasado todos los registros sanitarios, en concreto están presentados en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, creo que puede ser una opción que además en el caso de este complemento ha habido personas que ya lo han tomado, ha habido niños que han consumido y como efecto secundario tiene un efecto laxante y regulador del tránsito intestinal, que en muchos de los casos vuestros es imprescindible y algo que realmente os preocupa. Tenemos algunas personas que los han consumido, aquí creo que hay algunas, y también tenemos otras personas en otras partes de España que han tenido los suficientes beneficios para que pueda decir esto como lo estoy diciendo ahora. El estudio de biodisponibilidad de la suspensión en gel es que es el que os comentaba, en el que veis que a las 4 horas prácticamente se quintuplica la absorción de los nutrientes. En este caso es un estudio que se ha hecho en la Clínica Mayo, y bueno, pues realmente vemos que la suspensión en gel es una complementación efectiva y resuspender nutrientes en gel puede ser una alternativa saludable para cualquier patología. Conclusión: es importante consumir macro y micronutrientes, como ya hemos visto, de manera equilibrada. Los antioxidantes son esenciales en la alimentación de cualquiera. El equilibrio de la microbiota es básica para la absorción de nutrientes. La posibilidad de complementar para cubrir las IDRs en muchos casos es imprescindible. Y por supuesto hay que intentar dar la mayor cantidad de nutrientes en el menor volumen posible para conseguir que nuestra nutrición sea perfecta, adecuada y además sea suficiente. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, por eso es nutrición aplicada, ¿vale? Vamos a ver ejemplos prácticos para aprovechar esa sinergia de nutrientes y que de una manera fácil vosotros ya lo podéis utilizar en vuestras casas. Haremos algún tipo de batidos inteligentes en los que para el desayuno ya ponemos a la persona en funcionamiento, purés energéticos y gazpachos equilibrados con los que vamos a utilizar y a jugar con esa sinergia de nutrientes de la que estábamos hablando. Como os decía antes, hay que avanzar con la ciencia y la tecnología, cada vez vamos viendo que hay más profesionales que se van focalizando en la neurogastroenterología, también hay más personas que están dándose cuenta de la importancia que tiene la nutrición celular a la hora de evitar que la nutrición sea jamás un hándicap para nadie, en concreto y especialmente en los niños que tienen alguna discapacidad o algún problema. Así que hasta aquí ha sido la primera de las ponencias y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias.